Hola, profe. Con mi compañera vamos a presentar la prueba de modelos en psicoterapia, modelo sistémico. La primera pregunta, basándose en el modelo de Bowen, reflexione cómo los conceptos de diferenciación, triangulación, proyección y dimensión transgeneracional pueden influir en las problemáticas psicológicas individuales y familiares. Estos conceptos influyen e inciden tanto individual como familiarmente, ya que participan en la configuración y estructura de cada uno de los integrantes y por lo tanto del grupo familiar. La diferenciación es el método que se utiliza para distinguir el grado de individuación de un integrante, ya sea en un plano cognitivo, afectivo, emocional, etc., y que organiza las acciones cotidianas de este. Es decir, que un bajo grado de individuación deviene en que ese integrante no se consolide particularmente e identitariamente, sino que más bien repita patrones de sus mapadres creyéndolos propios. La influencia de la triangulación, que es el patrón que surge entre adultos y niñas, se traduce en la posición entrampada de la niña entre un adulto y otro cuando estos están en conflicto. Cuando un grupo presenta una alta presencia de triangulación, como un desacuerdo en la crianza, por ejemplo, posiciona a la niña al medio de los dos adultos, generando confusiones respecto de a quién hacerle caso o no, y finalmente termina sufriendo por este desacuerdo y además viviendo el conflicto de sus padres por el mismo hecho de no. La proyección, que es esta actividad que hacen los adultos de traspasar sentimientos o elementos que no tuvieron a las niñas, dificultan el proceso de autonomía de estas mismas y tiene influencia en la presencia de la sintomatología, que entendemos como sintomatología aquello que genera incomodidad o dificultad en el sujeto a partir de las negatividades proyectadas, o bien aquello que sus padres desearon de sí mismos y no obtuvieron y por tanto presionan a sus hijos para realizarlo, produciendo altos niveles de expectativas y frustraciones por no realizar lo que en realidad quieren hacer. Y la dimensión transgeneracional, que es el estudio de antecedentes con el fin de observar tendencias y rasgos repetitivos, influye en el desarrollo circular del grupo familiar, ya que en el fondo es configurar y desarrollar al grupo con patrones muy antiguos que cargan con otros contextos históricos eh, y que no se van contextualizando a las épocas en las que se están viviendo. Por lo tanto, puede generar un conflicto cuando algunos integrantes más jóvenes que se cuestionan las formas de relacionarse y de construir vínculos pueden dar cuenta de un sistema instaurado que no está sujeto a cambio, sino que es algo estático e inamovible, eh, de manera que el grupo familiar no se identifica ni se modifica. Ya. En base del modelo de Salvador Minuchin, construya o crear un ejemplo de una familia en el que se observan alianzas y coaliciones en el sistema familiar. Caracteriza la estructura familiar en función de quienes conformarían el grupo familiar de convivencia, así como sus reglas, jerarquías, y evalúe cómo sería el grado de adaptabilidad de esta familia a los cambios. Tomando entonces en cuenta el modelo de Minuchin, los elementos para hacer un diagnóstico familiar serían los límites, es decir, reglas intra y extrafamiliar, los subsistemas, las jerarquías, las alianzas, las coaliciones, los triángulos, la flexibilidad al cambio y cómo el síntoma es aprovechado para seguir manteniendo el tipo de relación que conlleva la familia. Entonces, como ejemplo, se va a presentar una familia compuesta por los papás, es decir, mamá y papá, y sumando los dos hijos. En esta familia se puede apreciar la alianza que tienen los hermanos, ya que se designa una afinidad positiva con valores en común, compartiendo experiencias juntos, una complicidad mutua, relacionándolo con
coerción que tiene contra su papá, ya que les molesta la autoridad que ejerce con ellos y lo poco flexible que es, generando conflictos y discusiones en la familia, dado que no los deja hacer lo que quieren, por lo que esconden las actividades que no deberían hacer, justificando así la complicidad que tienen los hermanos. El padre cumple el rol de la persona dominante, el que impone las reglas, el protagonista de la jerarquía familiar y el que toma las decisiones y mantiene a la familia, exigiéndose una sobreresponsabilidad. A su lado, le sigue en la jerarquía a la madre, cumpliendo el rol de la persona que se preocupa del bienestar emocional de sus hijos, a diferencia del padre, ya que los hijos buscan la contención de ella cuando surgen problemas entre ellos. La madre no tiene mucha voz en la toma, tomando en cuenta el sistema machista patriarcal en el que se vive, por lo que acata las normas de forma natural, defendiendo la participación de ella. La abuela cumple el rol dominante sobre la madre, sobreprotegiéndola. Sin embargo, cuando el padre está presente, acata las normas de él, reconociéndolo como el que manda en la casa, volviéndose así el rol sumiso y excluida. Y finalmente, los hijos, el mayor de 16 años, diagnosticado con trastorno bipolar, y el menor de 13 años, que termina la jerarquía. Se puede concluir que la familia se rige de límites aglutinados, por lo que la evaluación del grado de adaptación al cambio es compleja, dado la poca flexibilidad. En otras palabras, cumple las características de estructura rígida. En relación con el ejemplo de la familia anterior, indique cuáles podrían ser las pautas mantenedoras del problema, las soluciones intentadas que no han dado resultado para solucionar la dificultad, las que han dado resultado y aquellas soluciones posibles en base a los recursos de la familia. Oriente la respuesta basándose en el modelo MRI y o centrada en la solución. Las pautas mantenedoras podrían ser la carga de exigencia que se pone el padre para tomar un papel de autoridad en la familia, exigiendo lo mismo en sus hijos. El rol de la mamá al tomar una postura neutra respecto al tema, sin embargo, viéndose disponible emocionalmente para sus hijos, pudiendo generar confusión en ellos. Las soluciones que no se han resultado serían la comunicación, la disposición y voluntad de abrir diálogo, presuponer y anteponerse a la respuesta del otro. Por lo que hay que encontrar soluciones exitosas abandonadas para luego implementar intervenciones terapéuticas. En este caso sería tipo principales que modificarían el circuito del mantenimiento del problema, forzando algo que solo puede ocurrir de un modo espontáneo y llegando a un acuerdo en momentos de oposición frente a algún problema. Las soluciones con posibles resultados en esta situación podría ser la técnica de terapia familiar estructural paradoja, ya que en el caso de que la familia no cooperase, podríamos dar vuelta a la situación para verla desde otra perspectiva. Tendrá como consecuencia lo opuesto a lo que se pretende. Y también podríamos encontrar solución en el role-playing como técnica. Respecto del modelo de Milán, reflexione cómo influye la incorporación de la cibernética de segundo orden en la terapia familiar. La incorporación de la cibernética de segundo orden influye en la epistemología de la terapia familiar. El espacio terapéutico se percibe ahora como una co-construcción entre el grupo familiar y terapeutas, centrándose en el rol de la observación, tratándose entonces de las pautas de relación que se dan en los procesos recursivos de la observación. FEISAS 2016. Incluye a muchos terapeutas, quienes se dividen entre quienes trabajan directamente con el grupo familiar y los que están detrás del espejo generando hipótesis a partir de la información obtenida. Este último punto es importante ya que se trata de otro elemento de la cibernética de segundo orden de la Escuela de Milán, que trata de la función conversacional que ya no busca respuesta, sino que más bien presenta alternativas, hipótesis al grupo familiar a ver si las acepta o no, generando así entonces una participación del grupo y por tanto la co-construcción propuesta por el paradigma constructivista. Seleccione una de las escuelas de las terapias postmodernas. La psicoterapia y el construccionismo social de Hergen sitúa la identidad en la concepción de lo psicológico en la sociedad actual,
permitiendo comprender la psicoterapia en contextos sociohistóricos. En ese sentido, Hergen plantea que el yo se ha construido bajo dos grandes vocabularios distintos, el romántico y el modernista, pero que actualmente se encuentra vocabularios como la tecnología, por ejemplo. De esta forma, entonces, Hergen da un giro y propone que, comillas, la verdad sobre sí mismos es una construcción momentánea válida solo para una época o espacio de tiempo determinado y en la trama de ciertas relaciones. Cierro comillas. Por lo tanto, hay un énfasis en los contextos, en las relaciones y las pautas relacionales y en que el terapeuta sea conocedor del lenguaje y sus sentidos. Bajo este cambio paradigmático, escogimos la terapia de la reflexión o del equipo reflexivo de Andersen, que enfatiza profundamente en los dos últimos puntos expuestos en el párrafo anterior. El equipo reflexivo dialoga ya no solo escuchando, sino que poniendo atención total a lo que el otro dice, pausa para reflexionar sobre ello, intentando modificarlo lo menos posible y decodificarlo tal cual fue dicho, pero al mismo tiempo enfatizando en los sentidos y el lenguaje para así devolver una idea que se adecue a la información entregada por Leotre. En ese sentido, el cambio paradigmático está en la cosmovisión del yo, ya que ahora es una estructura que puede modificarse constantemente debido a los múltiples lenguajes que nos atraviesan. Eso, profe, gracias. Muchas gracias.